Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva vídeo distro. La de hoy es un poquito especial porque se trata de una distribución que me habíais demandado y pedido varias veces y por fin me he decidido a hacer un vídeo sobre ella. Os pido disculpas si veis un poco diferente la pantalla, se ve un poco mal porque es que he tenido bastantes dificultades para grabar este vídeo tutorial con esta distro tan especial que es Puppy Linux. Y vamos a lanzarnos ya al análisis de esta distribución porque es realmente especial. Estoy en la versión 5.7.1 de Puppy Linux. ¿Y por qué es tan especial esta distribución? Pues porque es probablemente la distribución de Linux más ligera que existe. Es tan ligera que tiene algunas cosas que os van a sorprender realmente, ya veréis. Puppy Linux es una distribución que lleva en desarrollo desde 2005, es una distribución australiana de origen y que además cuenta con un desarrollo bastante grande por parte de la comunidad. Es una de esas distribuciones que ha ramificado en varias versiones diferentes y eso da prueba de su éxito. ¿Qué es lo que tiene de especial Puppy Linux? Aparte de este aspecto un tanto extraño que tiene, pues su tremenda ligereza. Es la distribución más ligera que existe de Linux, por lo menos que yo conozca, con entorno gráfico. No ocupa en memoria RAM más de 80 megas. Habéis oído bien, 80 megas. De hecho, en los requisitos recomendados exigen un mínimo de 256 megas. Os podéis imaginar que prácticamente hasta los teléfonos móviles actuales tienen esa cantidad de memoria RAM, con lo cual esta distribución está bastante orientada a ordenadores pequeños. Es tan pequeña esta distribución, tan sumamente ligera, que ni siquiera es necesario instalarla. Es más, todo el sistema se carga en la memoria RAM en el arranque. Es decir, una vez que hemos introducido nuestro lápiz de datos o nuestro DVD o CD donde le hayamos grabado, un DVD no es necesario, basta con un CD porque la ISO no ocupa más de 200 megas, podemos extraer ese medio. Es decir, podemos quitar el lápiz de datos, sacar el CD y volver a meter otro CD cualquiera para seguir utilizando la distribución, porque todo el sistema se carga en la memoria RAM. De esta forma tenemos libres todos los medios de almacenamiento para poder trabajar normalmente. Alucinante, ¿verdad? Si además de toda esta comodidad de poder extraer los medios le añadimos el hecho de que una vez cargado el sistema en memoria RAM, todas las aplicaciones van a ir a la velocidad de la memoria RAM, os podéis imaginar que además de ligera es una distro rapidísima. Realmente es bastante sorprendente esta concepción de un sistema operativo y bueno, da cuenta de la cantidad de variaciones y de versiones y de posibilidades que tiene nuestro sistema Linux. Podemos pasar de una distribución pesada basada en KDE o Ubuntu mismamente a cosas tan sumamente ligeras y útiles como esta. Vamos a echarle un vistazo más en profundidad al escritorio, que como veis es muy simple, muy sencillo. Es un escritorio que utiliza el entorno JVM. Nunca había hablado de este entorno de escritorio. Es parecido a otros de tipo ligero como OpenBox, quizá un poco más simplificado y con un aspecto un poquito anticuado, podríamos decir, el de JVM, pero que va muy bien y es muy sencillo. Como veis tiene esta barra inferior aquí abajo donde podemos acceder a las diferentes aplicaciones de las que os hablaré después. También tiene espacio para escritorios múltiples a los que podemos acceder desde aquí, ya veis, dando clic sobre cada uno de ellos o utilizando simplemente la rueda del ratón. Disponemos de 3 espacios diferentes. Un espacio donde se almacenan las aplicaciones abiertas, por ejemplo en este escritorio de aquí, en el número 3, tengo abierto Opera, y un espacio de indicadores, donde tenemos las aplicaciones que puedan estar abiertas y que dispongan de indicadores, el espacio para sonido, para redes, aquí tenemos las opciones de redes, un indicador de espacio libre y un indicador de rendimiento que ya viene integrado. Esto es bastante curioso, muy interesante, y un reloj con calendario. Esto en la parte inferior, que ya veis que es súper sencilla. De todas formas, a las aplicaciones también podemos acceder con un simple clic derecho sobre el escritorio. Esto funciona al estilo de OpenBox, donde podremos acceder a toda la colección de software que viene integrada ya de serie en nuestro sistema, que como veis es bastante completa. También además en el arranque vamos a disponer de una serie de lanzadores con los que podemos acceder a las aplicaciones más importantes del sistema, que ya veis que son un montón. En realidad este sistema está preparado para hacer prácticamente lo que queramos con él. Podemos echarle un vistazo a las aplicaciones. Tenemos
un montón de posibilidades de configurar todos los elementos del escritorio. Aquí lo veis en inglés, pero se puede pasar al español perfectamente. Hay tutoriales en la página web y también en foros en español. Os daré enlaces para que lo podáis hacer. Y podemos prácticamente cambiar todo el escritorio a nuestro gusto. En la parte de sistema también tenemos utilidades. En este sentido, pues os podéis imaginar que Puppy Linux es muy útil como una de esas distribuciones o de esos sistemas para efectuar rescates o tareas de sistema sin tener que acceder a los discos duros, y por lo tanto viene repleta de un montón de aplicaciones que sirven precisamente para ese tipo de tareas. Aquí en configuración podemos acceder a un montón de asistentes diferentes de configuración de nuestro sistema para los medios extraíbles, el audio, internet, el cortafuegos, ratón, gráfico, un montón de cosas a través de sencillos asistentes que nos van a ir guiando paso a paso. En utilidades tenemos ya instalado Adobe Flash y utilidades para hacer backups, para sincronía de archivos, etc. En sistema de archivos, en este apartado de aquí, podemos montar o desmontar dispositivos. El manager de archivos Rox Filer, que es bastante simple, aquí lo tenéis, es muy sencillo, un navegador de carpetas bastante simple, y utilidades para trabajar las particiones de nuestro sistema. En gráficos no tiene GIMP por defecto instalado debido a su gran tamaño, lógicamente, pero aún así tenemos unos cuantos programas bastante útiles, un visor de imágenes, una versión portable de Inkscape, el Paint para dibujo, un gestor GTCam para cámaras digitales, PubCamera, que es un programa específico para acceso a cámaras digitales también, para escáneres, etcétera. En cuanto a los documentos, no viene con OpenOffice, aunque sí que hay alguna versión de Puppy que trae OpenOffice. En esta ocasión tenemos AviWord, que es un editor de texto muy simple, pero ya veis, el aspecto es muy parecido al de OpenOffice. Tenemos un editor de HTML y diversos editores de texto ligero y de consola. También editores de PDF, visores de PDF y conversores de PDF. Como veis, está bastante completo, es muy sorprendente. Tenemos un apartado llamado de negocios, con aplicaciones de calculadora, base de datos, hojas de cálculo, un apartado de personal con un manager de password, blocs de notas, libretas de direcciones, organizadores personales y más aplicaciones relacionadas con gestión de tareas personales. Un apartado de redes con un montón de programas para gestionar nuestras redes locales, nuestros cortafuegos y esa clase de cosas relacionadas con la red, internet. También ya veis qué montón de programas relacionados con internet. Es bastante sorprendente. En cuanto a los navegadores, disponemos de dos, Opera y SeaMonkey. No viene con Firefox o Chromium, aunque también son perfectamente instalables, no deberíamos tener ningún problema. Vienen con estos dos. La verdad que va muy bien, Opera va muy rápido y es bastante ligero, y SeaMonkey lo mismo, es un navegador también muy ligero. Tenemos un apartado multimedia con un montón también de utilidades. Todas ellas son muy pequeñas, pero hacen perfectamente su cometido. No tenemos los grandes programas, las grandes aplicaciones de otras distribuciones, pero contamos con lo necesario para trabajar perfectamente con nuestra distribución. Incluso tenemos un apartado aquí de juegos, así que tenemos unos cuantos para jugar, en total 5 jueguecitos, pequeños también, pero no falta de nada, como podéis ver. Tenemos un apartado de ayuda y aquí el menú para el apagado. Podemos salir a prompt para el trabajo con consola, el reseteo del ordenador, el apagado, para reiniciar el servidor X, es decir, reiniciar el servidor gráfico, y reiniciar JWM, el gestor de ventanas en el escritorio. Como veis, no está nada mal de software. Luego, lo que sí que es bastante peculiar son diferentes apartados dentro del programa. Por ejemplo, es interesante cómo funciona el setup y la instalación de programas. Vamos a ir a instalación. Aquí, por ejemplo, tenemos dos opciones, que es instalar Puppy. Ya veréis en el vídeo correspondiente, es una cosa bastante sencilla, no tiene mucho problema, pero tampoco es algo especialmente importante, dado que Puppy Linux está diseñado, yo creo, en mi opinión, para trabajarse directamente desde un lápiz de datos o desde un CD, pero bueno, también se puede instalar en disco duro. Y tenemos un apartado aquí de instalación de aplicaciones, que es bastante
interesante. Si hacemos clic aquí en este botón, nos iremos al Puppy Package Manager, que es el gestor de paquetes de Puppy Linux, que como veis es bastante... visualmente a lo mejor no es de lo más amigable de todo el mundo, pero que es bastante sencillo de utilizar. En la parte de arriba podemos seleccionar el repositorio donde vamos a buscar los paquetes, haciendo clic simplemente sobre uno de ellos. Aquí tenemos el listado de los paquetes, la categoría de cada uno de ellos y aquí el buscador. Por ejemplo, vamos a buscar, pues lo de siempre, yo lo siento mucho, Darktable. Vamos a darle a Go para que lo busque. Nos va a indicar que busquemos en solo el que está marcado o en todos los repositorios. Vamos a buscar en todos los repositorios y acá aparece el programa. Es una versión un poquito anticuada. Os tengo que decir que esta distribución Puppy Linux tiene varias versiones, cada una de ellas con un diferente sistema de repositorios. Yo estoy en la 5.7.1, que es la precise que tiene los repositorios de Ubuntu, aunque también podemos bajarnos la Slacko, la versión Slacko, que está basada en Slackware, o una versión Wari, que es una versión para ordenadores antiguos con el software y el kernel adaptado a ordenadores bastante viejos ya. Estamos aquí intentando instalar Darktable y nos da varias indicaciones. Podemos examinar las dependencias o instalarlo directamente. Vamos a darle a Install. Nos va a indicar de dónde queremos bajárnoslo, del repositorio central Archive en Ubuntu o de otra serie de servidores espejo. Simplemente le vamos a dar aquí a descargar. Aparece un terminal y el programa está instalado. Una cosa muy interesante de Puppy Linux, que es una distro ligera y que se preocupa mucho por el espacio, es que una vez instalado un paquete podemos darle aquí a este botón que en español pone algo así como quitar la grasa, que sirve para eliminar archivos que ya no necesitamos una vez instalado un programa, que es algo fabuloso, que ya lo da por defecto y es algo genial. Le damos a OK, va a hacer algunos cálculos el programa y una vez que termine todo el chequeo, pues nos va a dar la conclusión de que se ha instalado con éxito. Ya veis que la velocidad de instalación es tremendamente rápida. Este es el gestor de paquetes de Puppy. Se me olvidaba, por si acaso os lo estáis preguntando. Aunque todo esté cargado en la memoria RAM y esté todo en un lápiz de datos, cuando reiniciéis Puppy o cuando cerréis sesión, vais a conservar todos los archivos. Os hará una pregunta el sistema de si queréis guardar los cambios efectuados durante la sesión y podréis grabar todos esos cambios, todos los archivos que hayáis creado, los programas que hayáis instalado en archivos de salvado propios de Puppy Linux. Ya veis que está todo pensado y funciona a la perfección. Como veis, una distribución muy peculiar esta de Puppy Linux. A mí me ha gustado bastante y la idea sobre todo de que se cargue el sistema completo en la memoria RAM me parece alucinante. Es increíble que pueda haber esa clase de cosas. Es quizá la distro más recomendable para ordenadores muy viejos, para ordenadores con pocos recursos o, como os decía antes, para disponer de un sistema operativo en un lápiz de datos pequeño por si en alguna ocasión tenemos que hacer alguna reparación de disco o lo que sea, o poder utilizarlo en cualquier ordenador. Es prácticamente la distro universal en ese sentido. Además de eso, debido precisamente a este concepto de distribución, Puppy Linux ha tenido bastante éxito entre muchos usuarios y ha dado lugar a un montón de variantes denominadas Pupplets, que tienen diferentes características cada una de ellas. Puede haber variaciones en la paquetería que incluyen, en los repositorios a los que accede o en el entorno de escritorio, que generalmente va a usar entornos de escritorio como este, JWM ligeros. También hay versiones de OpenBox, de Enlightenment y de otra serie de entornos de escritorio. A ver, creo que incluso hay alguna de KDE, que ya no es tan ligera, pero eso demuestra que hay Pupplets de todo tipo y hay versiones de todo tipo de esta Puppy Linux. Una distro muy interesante. Hay algunas cosas que son un poco discutibles, como por ejemplo la instalación de paquetes de idioma es un poco más compleja que en otros programas, no lo automatiza. El montado-desmontado de unidades también es un poco raro y hace cosas un poco raras. Por ejemplo, no he encontrado la forma de copiar y pegar en la consola, es algo que me extraña, aunque supongo que será un atajo de teclado que desconozco, desde luego. Pero bueno, está todo y tenemos todo lo que necesitamos con este Puppy Linux, que es una distribución que hay que tener en cuenta como utilidad en sí misma. Además de nuestra distribución genérica, la que utilizamos normalmente, tener en cuenta Puppy Linux para algunas tareas en las que puede ser muy interesante. Os recuerdo, 80 megas en memoria RAM, a ver quién supera eso. Esto ha sido todo, espero que este vídeo distro os haya gustado, no os perdáis el vídeo tutorial de instalación por si os interesa también tenerla instalada en vuestros discos duros. Os agradezco como de costumbre los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog una25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte, muchísimas gracias.